el baúl de nuestra historia. Y hoy seguimos en la Gran Vía. Vamos a por el tercer tramo. Vamos a por él, efectivamente. Que me dijiste que era el más complicado, dijiste. Sí, es más complicado porque no sigue un eje de una calle existente como pasó en los otros dos tramos, y porque arrambló con un montón de casas y solares que de otra manera pues no habría sido posible llegar a la Plaza de España. Pero no había un trazado, ¿no? Me dices de... No, lo que no había es una calle. Una calle. Existente, como existió en San Miguel o en Jacometrezo, no existe una calle que bajara desde Callao hasta Plaza de España que pudiera servir para ampliar hacia un lado o hacia otro y que tuviera menos afecciones a solares y manzanas. Aquí no, aquí sencillamente, como se llevó el segundo tramo hasta Callao, de ahí a Plaza de España no había más remedio que cortar por lo sano. Y de esa manera, este tercer tramo, que es el más largo de los tres, son casi 600 metros, que se podía incluso subdividir también en dos tramos hasta San Bernardo y luego hasta Plaza de España. Pues parece más de 600 metros. Bueno, pues no te creas, ten en cuenta que el primer tramo eran 400 y pico, ¿sabes? Y el segundo eran 365, creo. Este tercer tramo es casi el doble que el segundo. Lo que es que parece muy, muy largo, ¿sabes por qué? Por la perspectiva que hay desde el Callao. Si tú te sitúas bien estratégicamente en Callao y miras hacia Plaza de España, que la ves allá al fondo, parece una calle más larga de lo que es. Pero sí, no, yo vamos a ver, pensaba que era más. Bueno, pero es lo de menos, lo que sea más o menos. Un kilómetro. Bueno, un kilómetro... Bueno, depende, esos son 700 metros tampoco. Depende exactamente de dónde lo midas y hasta dónde lo midas. Yo creo que 600 metros es una buena distancia. Te digo, yo he visto una foto de ese tercer tramo recién acabado antes de construirse la Torre de Madrid y la perspectiva es alucinante. Bueno, sí, yo he visto también esas fotografías sin la Torre de Madrid y sin el edificio de España. Sí, pero es que el edificio de España, como está a la derecha, bueno, corta menos la ve perspectiva. Menos, sí, pero sí, parece como muy grande. Claro, parece, más que nada porque no ves el horizonte. O sea, si miras hacia Plaza de España, a no estar la Torre de Madrid, ni estar todo eso todavía urbanizado y edificado, es como si miraras y vieras ahí al fondo la sierra. Yo la que vi no estaba la calle Princesa tampoco, estaba... yo creo que es una fotografía de poco tiempo después de terminada la guerra. Que estaba ahí, solo se ve la iglesia de San Marcos, que ahora no se ve, claro. Sí, claro. Pues ahí sola. Pero bueno, eso lo de menos. Porque Princesa también sufre una transformación. Princesa, lo que ocurre es que la Plaza de España, cuando se explanó, hubo que retocar... Porque hay que decir que antes era la Plaza de San Marcial, ¿no? Se llamó Plaza de San Marcial antes de Leganitos y antes Huertas de Leganitos. Ha tenido varios nombres a lo largo de su vida. Y bueno, sí, ahora se llamaba oficialmente San Marcial recuerdo de la batalla aquella famosa de 1813. Pero bueno, el recorrido que hay desde Callao es espectacular y es una calle de 25 metros que nos pararemos en dos solares, por llamar la atención, el tuyo y el mío. Ah, muy bien, sí, el tuyo y el mío, claro. Sí. Haremos una pequeña... El mío tiene mucha historia. Por eso. Haremos una pequeña reseña del edificio Carrión, como dijimos el otro día, ese que está ahí al comienzo de la calle del tercer tramo, en los impares, porque esa forma que tiene de proa tan llamativa y tan conocida con el famoso anuncio de refrescos, pues ahí sigue, ahí perdura y creo que se le han declarado un bien de patrimonio cultural o algo así. Y es un edificio Art Deco que llamó mucho la atención en su momento, porque era novedoso, no tiene nada que ver con la arquitectura de lo que es el segundo tramo, es una arquitectura más barroca, más rococó, con más floritura, ¿no? Este edificio del edificio Carrión que albergará un hotel y sigue albergando el Cine Capitol, pues es un edificio Art Deco que hasta incluso el mobiliario interior también se encargó en Art Deco, para llamar la atención, supongo. Más que nada en contraposición con el mamotreto del Palacio de la Prensa. Es que son dos cáscaras de nuez que no casan. Yo recuerdo de esa esquina, la cafetería Manila. Durante muchos años fue un sitio, digamos, llamativo y donde quedábamos mucha gente, muchas veces. Cuando ibas a Callao, pues ¿dónde quedabas? Por ejemplo, en Manila.
Luego, pues claro, cerró, como cerraron todas las de Manila. No sé si queda alguna. No queda ya en No sé. Manila. La última creo que Han está... cerrado casi todas las cafeterías. La última creo que estaba en la calle Génova, pero no sé Sí. si sigue o no sigue. Bueno, No sigue, ya hace muchos Ya. años que no. pues bajando ya, tomando el tercer tramo, que se empieza en 1925, creo que fue en febrero, cuando se hace el primer piquetazo, 1925, ya están los dos primeros tramos urbanizados, solados, asfaltados, alumbrados, todo. Solo falta, pues que, claro, poco a poco los edificios van creciendo y van naciendo. Pero cuando se empieza ya el tercer tramo, ya desde Alcalá ya está todo fácilmente urbanizado. Y aquí es donde entra la parte que decía traumática, porque desde el primer momento la Gran Vía, lo que es la calle, va a reamblar con media docena de solares o de manzanas, que estaban, pues eso, en medio del desarrollo de la calle. Y entonces, hasta San Bernardo, la única calle que se conserva es la calle Silva, que incluso además permanece como en la época, en la acera, desde Santo Domingo hasta lo que era la Corredera de San Pablo. Es una de las tres calles que cruza la Gran Vía y se sigue llamando igual, al otro extremo, como la de Misioneros Romanos y como la del Clavel. El resto de calles que son o nuevas o se reforman tienen ya nombres más totalmente distintos. La calle Silva se mantiene y en la calle Silva además nos encontramos con una pequeña iglesia, la de la Buena Dicha, que no era una iglesia en esta época, era un hospital. ¿Tiene relación con el 2 de mayo? Sí, porque ahí dicen que se atendieron heridos. Que se atendió y que incluso se enterró a Malasaña, Manolita. Es lo que pone lo que ahí. se dice, hay una placa. Claro, pero porque era un cementerio y hospital antes de que sea iglesia. La iglesia es más moderna, es de ahora. Y además que está siempre cerrada. Yo siempre la he visto cerrada, no sé por qué. Porque haya habido follón. Pues en ese solar... Lleva muchos años cerrada. Antes había muchas misas, iba mucha gente a misa, cuando yo era niña. Bueno, mi familia paterna era de misa diaria en la Buena Dicha, porque... Es que había mucho horario. Claro. Yo me acuerdo, mi madre que era de misa diaria, pues siempre iba a la Buena Dicha porque encajaba. Pues a la cosa han encontrado con mi abuela y con mis tías. Pues probablemente porque no era una iglesia muy grande. No, por eso. Pues en ese solar, entre la calle Silva y la calle Libreros, que por entonces no existía esa calle Libreros, se cambia el nombre a la calle de San Justo o de San Justa y además se reforma en su entrada a llegar a la Gran Vía. Pues en ese solar estaba la casa paterna, donde vivían mis abuelos paternos, o mi padre, mis tías, y que regentaba un negocio de una pensión, de estas antiguas, una hospedería, una pensión de gente habitual, de toda la vida. Como era entonces, que había gente que vivía, pero era gente de buen vivir, eran funcionarios. Eran gente con educación y con posibles, evidentemente. Yo recuerdo de esa... Eran funcionarios o empleados de banca o así. Esa casa, se vivía pues en las pensiones, pues, claro, que ahora tienen mala fama las pensiones. Sí, pero bueno, eso es cosa de los tiempos. Yo recuerdo esa casa, eran 2 plantas, la primera y la segunda, que bueno, pues es totalmente unidas a mi niñez, a mi infancia, porque yo en mi casa apenas paraba en mi casa porque estudiaba lejos y me pasaba toda la semana fuera de casa y estaba siempre deseando que llegara el fin de semana para irme ahí a pegarme a zajandilear con mis primos y primas. Que sería una casa grandísima, claro. Claro, es que ocupaba toda la primera planta y parte de la segunda, toda. O sea, de hecho, en ese edificio cada planta tenía 2 viviendas. Pues en la planta primera las 2 viviendas eran la pensión, que me acuerdo que había una de las puertas estaba cancelada y solo se entraba por otra. Y la parte de arriba solo tenía, creo que era la vivienda de la izquierda. Y me acuerdo perfectamente, bueno, no voy a contar aquí mi niñez, pero unos recuerdos. Y de hecho, como la Gran Vía ha sido siempre parte de mi vida, cada vez que paso por delante siempre me arranca una lagrimilla. Porque ahí he pasado momentos, vamos, súper felices de crío, cuando los momentos que pasas de crío. Pues hasta San Bernardo había un montón de manzanas pequeñas que todas se demuelen. No, eran casas pobres de gente de llana del pueblo, que claro que además, como vivían, como dijimos el otro día, de alquiler, pues se vieron totalmente... Es que entonces vivía todo el mundo de alquiler. Claro. Entonces, menos los que tenían una casa entera, no había propiedad horizontal, esos de los años 50. Se encuentran totalmente, pues eso, despojados de todo, y es una pena. De este tramo desaparecen callejuelas como la del Perro, como la de
Bueno, tú lo cuentas así. Yo ya te digo que hay una persona que vive en el barrio que sus abuelos vivían en la calle Jacometrezo, en una casa baja, antes, lo que existía antes de la avenida de Gran Vía. Y ella no lo cuenta así. O sea, dice que sus abuelos pues se marcharon de allí, fueron a vivir en el barrio, otra casa, otra calle, no te digo la calle por si acaso. Porque encontrarían facilidades. Y bueno, pues lo veían como un signo de progreso. Bueno, pero porque encontrarían facilidades para alquilar. Pero yo imagino... Es que era mucho más fácil que ahora. La gente que te vas a tener en cuenta... Era lo que había, nadie compraba casa. Que durante las obras de la Gran Vía, todos esos edificios que luego saldrían, pues estaban fuera del mercado. O sea, a lo mejor tiras, por ejemplo, 200 casas. Pues son 200 viviendas, no, son más, porque cada casa tenía a lo mejor 3 o 4 plantas. Son a lo mejor 1000 viviendas con 1000 familias que en ese momento no tienen dónde irse a vivir, salvo que se vayan a Lavapiés o se vayan a otros, a Chamberí, entonces se iban a Chamberí. A otros barrios, no creo que de la Gran Vía pudieran irse a Chamberí. Sí, la zona toda esa de Olavide y eso era asequible. El caso es que hasta San Bernardo la piqueta y la demolición es brutal. Desaparecen varias calles y se reforman todas las que llegan a la de Libreros, por ejemplo, es una calle que no desembocaba de la Estrella como ahora, pero no llegaba hasta la Gran Vía, sino que giraba hacia San Bernardo. Pues todo eso se corta y se alarga hasta la Gran Vía, que es lo que es hoy la calle Libreros, que se tardó en llamar Libreros. Al principio se quedó con el nombre primitivo San Justa. Santa Justa sería. O Santa Justa, perdón. Claro, sí. San Justo sería Santa Justa. Sí. Si era, no San Justas. Y bueno, pues nada, ya llegamos a la calle San Bernardo. La calle San Bernardo está donde está, sigue donde está. Y ahí nos encontramos con el follón político religioso de la Gran Vía, porque ahí se encontraba en la esquina de la antigua Flor Baja, que desaparece, con San Bernardo e Isabel la Católica, pues lo que comentábamos, la casa procesada de los jesuitas, con una iglesia, con un convento y, lo más importante para mí como bibliófilo, una de las mejores bibliotecas de España. Dicen que la segunda más importante. ¿Que desapareció? Que, claro, todo desaparece bajo la ignominia política, ideológica y bastarda. ¿Qué quieres que te diga? A mí me parece... Me recuerda mucho las famosas noches estas de los cristales rotos de Alemania. Bueno, tiraban los libros a las hogueras. Pues esto es lo mismo. Además, es que sin razón, porque... Es cierto que los jesuitas eran importantes, tenían una amplia red de clientelar de abogados y durante 4 años pusieron muchas pegas y recursos. Había un expediente de expropiación y recursos que ellos pues se habían opuesto. Claro, todo eso iba como ahora, con un expediente de expropiación. Claro. Entonces ellos se habían opuesto. ¿Qué ocurre? No acababa de resolverse y la resolución fue esa. No, o sea, no acababa de resolverse lo que era el conjunto de la manzana, o sea, el convento, la iglesia, todo no acababa de... Pero lo que sí que se arregló un poquito antes de que llegara la República fue ese pico que se metía en la Gran Vía. Ese pico, los jesuitas sí que aceptaron reformarlo, e incluso la fachada de la iglesia que se ve en las fotos que da la Gran Vía es de muy poquito antes de la República. Lo que ocurre es que cuando llega la República, un mes después de que llegue la República, de que se proclame, pues en plena calma tensa, en plena tensión entre políticos. Ten en cuenta que los monárquicos estaban totalmente en pie de guerra. Se habían sentido abandonados y defraudados por el rey Alfonso XIII, que me pareció muy cobarde su salida de esa manera, dejando media España totalmente olvidada y sencillamente abrumada por la llegada de la República. Y luego la Segunda República, que entró como elefante por cacharrería, pues claro, ¿qué va a pasar? Pues que un mes después, en plenos enfrentamientos callejeros entre republicanos y monárquicos, pues alguien decidió cortar por lo sano. Y junto a otras 6 iglesias y conventos de Madrid, también en la misma zona, pues le prendieron fuego a toda esta manzana, a la iglesia, al convento y a la biblioteca. Una pena, porque había allí, por lo visto, incunables de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de Quevedo, o sea, una cosa me parece tan demencial como indefendible que me resulta totalmente, yo qué sé, ignominioso. Y encima mucho más cuando ocurre lo que ocurre a continuación, que es que
nuestro querido político, pues de todos han mirado, incluso de la derecha, don Manuel Azaña, se negó a que se diera socorro a la Iglesia. Él es el que dijo que no todos los conventos no merecen la pena de un republicano, algo así, dijo así, y de hecho se prohibió el acceso a los bomberos. La Guardia de Asalto prohibió el acceso a los bomberos para poder, porque así de esa manera quedaba la manzana libre. Cada manzana libre, los contratistas y constructores estaban contentos, los republicanos estaban contentos, y bueno, pues el destrozo para los jesuitas, que además al poco tiempo fueron ilegalizados, pues fue total. Fueron expulsados, sí. Así que, bueno, pues una vez ya con ese solar totalmente libre, de San Bernardo hasta Plaza de España, las obras y la ejecución fue lenta, porque es un tramo también largo, y porque además también seguía habiendo muchas calles y manzanas al que tirar. Bueno, y fue interrumpida por la guerra. Y claro, efectivamente, en el 32 se acaba lo que es la calle, hasta la Plaza de España, la calle, lo que es la urbanización, el esplanamiento, el asfaltado, el alcantarillado, se acaba en el 32. Pero claro, desde San Bernardo hasta Plaza de España todos los solares estaban, de hecho, totalmente vacíos. Y es más, hay incluso una catalogación del año 39, acabada la guerra, donde la mayoría de los solares que hay entre San Bernardo y Plaza de España seguían todavía sin edificar. Es del año 40 al 52, esos 10-12 años, en los que se va construyendo poco a poco toda ese tramo de la Gran Vía. Se reforma lo que ahora es la Plaza de los Mostenses, que entonces no existía. Ahí, no sé si es una leyenda urbana, que se dice que había un mercado de estos de metal. No, había un convento. No, pero que el antiguo mercado que había de los mostenses y que se tiró era parecido al de la cebada antigua. Ya, pero yo te estoy hablando de la época de la Gran Vía. En la época de la Gran Vía lo que había allí era un convento de monjes franceses, que lo que se hizo fue tirarlo, evidentemente, como era normal, y entonces luego es que ese gran espacio que ocupaba quedó vacío, que fue donde ya luego se construyó el mercado de los mostenses. Pero el resto de calles en ese tramo desaparecen algunas y otras. Me hizo mucha gracia, por ejemplo, leer lo de la calle del Recodo, que tú la conocerás. Sí. Yo, de hecho, hasta hace muy poquito ni sabía que había ahí una callejuela. Sí, yo sí. Pasabas incluso por delante de la calle Isabel la Católica. Y te voy a decir por qué. Pues porque mi padre era muy aficionado a callejear de toda la vida y tenía la costumbre de callejear conmigo de pequeña. Entonces yo sabía muchísimas. Y además me decía, vamos, mira, a mí me enseñaba, por ejemplo, la calle del Codo, que ya sabes dónde está, Madrid de los Austrias, y decía, y ahora, como ya conoces la del Codo, vas a conocer la del Recodo. Y me pasaba por allí. Sí, porque de la Gran Vía prácticamente. Y luego él presumía mucho de esas. No, es invisible, claro, tienes que conocerlo. Presumía mucho de conocer esas calles de Madrid, porque no era madrileño. La calle Isabel la Católica. Católica. Yo no soy madrileño. Que tuvo 4 nombres a lo largo de su historia, que empezó llamándose la calle de Antemostrenses en la época de los Austrias, luego se llamó de Espíritu Santo en el siglo XVIII con los Borbones. A principios del siglo XIX ya Espíritu Santo y una en San Bernardo se llamó de claro, sí, pero bueno, un lateral del Palacio de Parcén. Esta fue la primera que se llamó Espíritu Santo. Luego se cambió a la calle de la Inquisición, porque ahí estaba la cárcel, y ya con en Torija. En Torija está el palacio. Pero ahí hay una placa que dice que aquí estuvo la Inquisición. El palacio, la Inquisición, no la cárcel. La cárcel, que era donde supuestamente dicen todo el mundo que se hacía sufrir a la gente, estaba en esa calle. Y luego ya con Fernando VII se llamó de María Cristina, en homenaje a su mujer, a su cuarta esposa, y ya en 1889, que yo haya podido corregir, ya se llama Isabel la Católica. O sea, quiere decir que como tal calle tiene una vida bastante reciente. Por ahí, porque te voy a decir, yo cuando el centenario de 1898 hubo una exposición en la Villa de Madrid, a Colón, en la que, yo fui y había ahí pues cosas, claro, del Madrid de 1898, y había unas invitaciones a un baile pues de algún título, ¿no?
Y uno de los invitados vivía en Isabel la Católica 6, que es la espalda de mi casa. Digo, mira, podría ser una invitación para mí. O sea que Sí. en eso pues lo tienes bien fechado, ¿no? El caso es que, bueno, llegamos a la Plaza de España. La Plaza de España, que toda la gente que conoce un poco la planimetría y los planos topográficos de la época, pues no es tan plana como es ahora. O sea, allí hubo un trabajo de explanación y de urbanización que fue lo que hizo que la calle Princesa quedara muy por encima del nivel de la calle, y entonces hubo que bajar la calle Princesa, hubo que empezar el arranque de la calle Princesa, hubo que bajarlo, tirar todas las casas que estaban en esa zona porque quedaban totalmente expuestas. Y en esa plaza, si el último edificio de la Gran Vía se construye en el 52, que es el que hace esquina Plaza de España con Gran Vía impares, en el 54 se construye el hotel Plaza de España, o sea, el edificio España, en el 54. Y en el 57 la Torre de Madrid. Junto con el edificio que hace esquina con calle Reyes y Gran Vía, los tres son obra de los hermanos Otamendi, una familia de arquitectos muy conocida, y que hicieron ahí tres obras bastante interesantes. Palacio y Otamendi, ¿no? Era el tándem, ¿o no? No, Otamendi era el primer apellido, no me acuerdo. No quiero decir Palacios, el famoso Palacios, y Otamendi. Bueno, sí, que trabajaban Palacios, muchos Muguruza, Salaberry. O sea, la verdad es que para la Gran Vía no hubo problemas a la hora de contratar y traerse a los mejores arquitectos. Pues lo que ocurre es que esos tres edificios carismáticos, al construirse con el mismo estilo y el mismo plan, pues dan una imagen totalmente de igualdad, de serenidad. A mí es que esos tres edificios contemplados de la Plaza de España me parece de lo más bonito, mucho más que todos recargados y floreados de la Gran Vía. Y ahí acaba la Plaza de España y acaba la Gran Vía. Han sido, pues desde 1910 a 1952... Toda una vida. Pues eso, pues fíjate, 42 años de experiencias, de vivencias, para un delineante como yo, de ver cosas preciosas. Dos cosillas que se nos olvidó en el primer tramo. Se nos olvidó hablar de Chicote, por Dios. Ah, Chicote. Un agasajo postinero. El barman más cosmopolita. Que había nacido en la plaza de los Mostenses. Y famoso de España. Y empezó vendiendo copitas de aguardiente y de anís a los del mercado. Y que vivía en Princesa, casi enfrente de mi casa. Casi enfrente de mi casa vivía. Y yo nunca la vi, pero bueno, mi abuelo decía que sí, que lo veía de vez en cuando. Eso, bueno, pues qué suerte. Y luego en el segundo tramo... Era muy madridista. No, o sea, un lugar de paso de... Quiero decirte Perico Chicote, que era muy del Madrid. De figuras, de políticos, artistas, vamos, era el salón de moda de la época. Ya es un museo y, bueno, se mantiene un poco la estampa del local. Y el otro edificio que quería también hacer hincapié es como no, para los viejos de la Gran Vía como yo y jóvenes como tú, los almacenes Sepu, por favor. Ah, Sepu, claro, Sepu. Te voy a contar. Pues yo que iba al colegio a las Mercedarias, entrábamos por un lado y salíamos por el otro de Sepu. Siempre comprábamos algo. Sí, yo recuerdo de niño con mi madre y mi hermana, pues, y continuamente aprovechábamos los fines de semana que lo pasábamos en casa de mi padre, de mis abuelos, y siempre acabábamos, hasta que luego ya surgió lo de Galerías Preciados y Sociedad. Pero bueno. ¿Cómo era? Sociedad Española de Precio Único, decía mi padre. Bueno, Galerías surge antes de nosotros. Sí, bueno, pero no tenía, no sé por qué, pero mis padres o mi madre nunca fue de ir a galerías. Prefería ir al Corte Inglés de Sol, que estaba más lejos, pero nunca. Yo no recuerdo galerías haber entrado casi nunca con mi madre. Galerías también paseábamos por ahí, a perder el tiempo. Además, fíjate, galerías de Pepín Fernández, bueno, los dos, el Corte Inglés Areces, eran los dos asturianos de Grau. Por eso, yo he entrado más veces en los últimos años en FNAC que en toda una vida en Galerías Preciados. Pero bueno, son cosas que pasan, son manías de tu madre. ¿No te llevarían para que no te capricharas de cosas? No, en aquella época no te encaprichabas. No, de nada, te decían que no y se acabó. No, tu madre te decía, estos pantalones, Paquito, ponte estos pantalones, pruébatelos. ¿Te gustan? No, es igual, póngamelos. Y con los zapatos igual. No te preguntaban si te gustaban. No, yo, de hecho... Era la educación muy diferente. Hasta que entré en el bachillerato superior, con 15 años, siempre pantalón corto.
De hecho, luego cuando te ibas a comprar algo casi no sabías comprarlo. Efectivamente. Porque te lo habías comprado siempre. Sí, pero bueno, era exactamente. así la educación que nos dieron y vaya de homenaje a todos ellos que seguramente desde allá arriba nos están viendo. Se estarán riendo con esto. Y lo dirán estos dos, mira qué cosas. Sí, que cuentan ahora ahí en la radio. Pero bueno, vaya nuestro cariño para ellos, que bien les echamos de menos. Esa es la verdad. No entenderían este mundo de hoy. Uy, no. Y para su suerte, pues mira, ellos vivieron sus dificultades, pero ya han superado todos. Pues oye, Paco, que aquí lo dejamos y nos vamos por la Gran Vía. Sí. Ahora, ¿vamos a dar una vuelta ahora? Sí, yo me doy vuelta todos los días por la Gran Vía. Bueno, pero ahora vamos, no vamos a dejarlo. Así es que hasta el próximo día que no sé, ¿qué nos traerás? Pues no sé, depende, hay tantas cosas que a las que echarle mano que ya veremos. Pues abres el baúl ahora al llegar a casa y buscas. Venga.